habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos, así como renovación del Senado y la Cámara de Representantes. Todo apunta a que nuevamente será una contienda entre el expresidente Trump y el actual presidente Joe Biden. Está en juego la agenda bilateral México y Estados Unidos. Uno de los ejes centrales es el posible endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Así que acompáñenos a conversar con Pía Taracena, experta en análisis internacional, aquí en Ruta ADN 40. Pía, qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Bienvenida. Gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en este programa. Bienvenida, Pía. Oye, pues la situación en los Estados Unidos, la elección que coincide con la elección en nuestro país, mucha polarización aquí, pero también allá. Y bueno, pareciera que el tema central dentro de muchos es la migración. Trump ha sido su bandera desde la presidencia pasada y ahora no es la excepción. Y bueno, ya le entró Biden a este tema, ¿no? Ya nos dijo que también si los republicanos aceptan, pues va a cerrar la frontera, aunque Trump dice, no, espérate, yo no quiero que tú seas el que selle ese pacto. Sí, claro, es que todo está en términos electorales, obviamente, y entonces lo que pasó el otro día con esta propuesta bipartisana que hace el presidente Biden en el Senado, eso es muy importante también subrayarlo, es que le den más medidas en caso de emergencia si se rebasan los números de 5,000 migrantes que estén presionando en la frontera para entrar, y entonces él pueda cerrar la frontera. Pero en realidad es un juego político, no quiere decir realmente que ni vaya a pasar, porque tiene que ir a la Cámara Baja, ni el presidente Biden lo vaya a hacer. Es la narrativa electoral, porque si hay una presión muy fuerte por parte de Donald Trump en todo el proceso de campaña que está teniendo ahora en sus primarias, de tomar la migración, sobre todo como el principal tema, que es lo que más le preocupa a ciertos norteamericanos. Claro, y además coinciden las elecciones en México y Estados Unidos. Cada 12 años pasa, aquí se va a elegir presidente o presidenta en junio y allá en noviembre, y vemos allá una carga en la agenda anti-México muy fuerte. Y aquí en México, ¿qué podemos esperar? ¿Vamos a ver tal vez comentarios respecto a la agenda bilateral? Bueno, yo creo que por un lado están los cauces naturales de la relación bilateral, que ha sido muy positiva, yo creo hasta cierto punto, con Biden y con el presidente Trump, el presidente AMLO, en términos de los diálogos que tienen, sobre todo para la seguridad y la migración. Yo aquí veo dos problemas, que la tendencia en ambos partidos de Estados Unidos es vincular la seguridad con la migración. Y entonces eso ejerce una presión que se resuelve de distinta manera. Los demócratas han hecho más puentes para llegar a negociaciones y acuerdos, y vemos a un Trump que sigue teniendo este discurso de querer orillar a México, y lo recordó el otro día justo en torno a esta polémica de la propuesta del presidente Biden, que cuando él estaba amenazó a México, ¿no? Entonces, por un lado, la narrativa amenazante, y por otro lado, el diálogo y la búsqueda de las soluciones diplomáticas, ¿no? Entonces, creo que sí llegó el tema de migración para quedarse en la agenda, y ahí el problema es cómo va a responder México. Creo que las candidatas a la presidencia y el candidato a la presidencia tienen que ser muy claros si es que van a hablar de política exterior, porque no los veo como con muchas ganas de decirnos a la ciudadanía y al pueblo qué tipo de, obviamente, mensaje van a mandar, cómo van a enfrentar estas dos distintas formas de ver la migración. En el caso de el tema migración, ya lo había tocado y le fue muy bien en la primera etapa a Trump. Decía que los bad hombres, decía que eran violadores, en fin, todo esto que ya no sabemos. Ahora lo que ha ocurrido, Pía, es lo mismo. Vuelve a hablar de la migración, de que se les está envenenando la sangre a los estadounidenses. Y uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor el electorado es distinto, pero vemos que en las elecciones, en las asambleas en Iowa y New Hampshire, estos temas en realidad pues aumentan su electorado. Sí, es lo que dices muy bien ahorita, es vincular una narrativa súper agresiva, porque no solo dice son bad hombres, sino que dice a través de esa frontera entran las drogas, o sea, el problema del fentanilo, y entran todas las cosas malas. Habla de invasión. Entonces, sí son palabras que se le queda muy fijada al público y que te provocan sentimientos de miedo, de desesperación, de una percepción de que no se está controlando la frontera,
que ese también es el mensaje que Donald Trump manda contra el presidente Biden, que lo han hecho muy mal. Incluso Mayorkas, el secretario de Seguridad, pues está en un juicio también por parte de la Cámara Baja del Congreso norteamericano. Parecería que los demás temas, como la economía de Estados Unidos o las cuestiones sociales, pues están en un tercer plano, porque sí ahorita, por lo menos a estas alturas de las primarias republicanas, empiezan las primarias del Partido Demócrata en Carolina del Sur, pues es en torno a la migración, ¿no? Pero de una manera muy agresiva. Claro, y los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar un discurso muy bonito de los demócratas y uno muy duro de los republicanos. Históricamente y comercialmente a México le ha ido bien con los republicanos también, pero pues parece que todo es anti-México, los malos, el fentanilo, esta palabra que escuchamos todos los días que dicen están envenenando a nuestros jóvenes. Y en México habrá, me imagino, una respuesta. Yo recuerdo hace unos años que los precandidatos a la presidencia decían, yo voy a poner a Trump en su lugar. ¿Qué podemos esperar los mexicanos? ¿Qué viene? Porque esta va a ser la agenda de aquí hasta noviembre. De aquí hasta noviembre y de aquí a los próximos años, ganen quien gane, creo que está secuestrada la agenda bilateral en ese sentido. Sí es un problema de seguridad. A ver, no solo para Estados Unidos, sino para México también, ¿no? Porque el problema del crimen organizado parece que ha incrementado muchísimo. Entonces, ahí lo que tenemos que fijarnos es las propuestas. Trump es más unilateral y busca avasallar. En cambio, la administración demócrata, a pesar de todas las presiones internas, busca la cooperación. Entonces, digamos que la respuesta pues, se va a medir, primero, Estados Unidos pone la agenda y el gobierno de México es el que tiene como que reaccionar a lo que ellos te estén pidiendo. Entonces, si Trump va a ganar y va a llegar con esta retórica agresiva otra vez, ¿qué va a pasar? Lo decía también Trump el otro día, gracias a mí pusieron no sé cuántos miles de soldados en la frontera para alivianar la cuestión de la migración. O sea, el mensaje Sí, agresivo. Soldados mexicanos, ¿no? Sí, Decía, soldados mexicanos. van a ser los mexicanos Yo los que van a logré, controlar. Sí, exacto, ¿no? ¿no? Entonces, lo que es muy simpático, o no sé, es que el gobierno mexicano sigue con esa tendencia, porque siguen los soldados o la Guardia Nacional ahí, pero, digamos, por otro lado, también hay esta cuestión de la negociación y de la diplomacia, del acercamiento y la cooperación. Pero entonces creo que ahorita tenemos funcionando como las dos formas, ¿no? El problema es que Trump sí va a lograr tener una mayor legitimidad para ser mucho más agresivo en ese tema de lo que fue hace 4 años. Y ahorita no lo está diciendo, pero hay que acordarnos que siempre está proponiendo cómo mandar drones a bombardear, digamos así, los laboratorios de fentanilo, ¿no? O de plano, esta agresividad de cerrar la frontera, hasta felicita al gobernador de Texas por poner ese alambre de púas. Entonces yo creo que lo que vamos a esperar si gana con Trump son reacciones realmente mucho más militarizadas y mucho más violentas que seguir en estos términos de la cooperación, que solo han debilitado la estrategia del presidente Biden a los ojos de pues, los republicanos y obviamente de ese sector de la población que les cree todo y sí cree que hay una invasión literal en la frontera sur de su país, ¿no? Oye, ¿crees que le dé oxígeno a Biden el que diga voy a cerrar la frontera? Es cuestión de que los republicanos quieran, yo estoy dispuesto. Y además el tema de la economía, que bueno, después de la pandemia pues no hubo mayores fracasos, ¿no? Como todo el mundo pensaba, se recuperó. ¿Crees que esto le alcance? Sí, yo creo que fue una estrategia hasta cierto punto inteligente. No quiero decir que lo vaya a hacer, porque primero tiene que pasar en el Senado, creo que el acuerdo bipartidista está haciendo en el Senado, pero tiene que bajar a la Cámara Baja, donde hay una pequeña mayoría republicana y ellos ya dijeron que eso no va a pasar. Entonces, es mostrar como un esfuerzo de equilibrar lo que puedo hacer. Por eso yo creo que lo maneja en términos de si me dan el permiso de una emergencia, si es que hay más de 5,000 migrantes presionando y eso se rebasa todas las posibilidades, yo la cerraría. Lo que pasa es que hay que fijarse muy bien en la redacción. Es una redacción, digamos, que combina las dos cosas. Y cuando tú oyes a Biden decir va a cerrar la frontera, todo el mundo se fue por ahí porque además lo pone, ¿no? Dice, en el primer momento que me den esa facultad, la puedo cerrar. Pero ¿qué pasa cuando el presidente o el speaker de la Cámara Baja dice, es que esa facultad ya la tiene, ¿no?
Entonces, a ver si el presidente de Estados Unidos puede tener acciones ejecutivas de muchísimas maneras. Puede ser que una sea esa, cerrar la frontera, pero es más bien una retórica electoral política en donde cada quien va a oír lo que quiere y entonces da seguridades tal vez a aquellos indecisos que tienen miedo de la frontera, porque si ves las encuestas, los indecisos son un número bastante grande, ¿no? Los que no saben por quién van a votar. Y bueno, no hay que perder de vista que todo apunta a que van a ser pues, dos personas ya de edad avanzada, tanto Donald Trump como Joe Biden, que van a competir por la presidencia del país más importante del mundo. Y eso tiene repercusiones políticas, porque tampoco olvidemos que Biden ganó porque entró la agenda del aborto, del medio ambiente y del consumo de marihuana en Estados Unidos y le dio el voto. O sea, parece que la agenda anti-México no es todo lo que Estados Unidos pesa. No, claro que no. Y creo que marcas algo que es muy interesante. A ver, yo particularmente creo que si Biden se reelige, sí tiene las mayores posibilidades de terminar esos 4 años, ¿no? Creo que es que esto está empezando, porque como decía hace rato, empiezan apenas las primarias de Carolina del Sur y va a haber estados en donde la narrativa no sea tanto la migración, sino también los problemas sociales y el aborto. A ver, vamos a fijarnos cómo le habla ahorita en Carolina del Sur, que fue este fin de semana, estos días, al voto afroamericano, que justo es el que le hace ganar ese estado hace 3 años, ¿no? Entonces, cada estado tiene su nicho, su electorado, pero ahorita lo que estamos viendo es la narrativa de cada candidato a sus votantes casi afiliados de su partido, y si de paso eso le queda algo a los independientes, a los indecisos, que los vayan convenciendo, está bien. Pero ahorita las primarias es ganarse los votantes para que voten, afiliados al partido, para que voten por tu candidatura. Y una vez que se defina la candidatura, digamos que Trump la gana y que Biden la gana, a partir de junio o julio, que son las convenciones, entonces sí ya empieza la campaña. Entonces, aquí vamos a ver una narrativa más localizada, más local, más hacia el electorado de cada estado. Y a partir de agosto ya podemos encontrar más una agenda tal vez internacional, ¿no? Entonces, creo que son 2 momentos distintos de la campaña. No hay que entrar en pánico porque esto va a ser cambiante. Lo que sí hay que observar también es un contexto internacional bastante complejo que no le favorece para nada, en primer lugar, al presidente Biden, y un poco a Donald Trump en el sentido que es también como más, digamos, agresivo en decir, yo arreglo las cosas en 15 minutos. Ya sabemos que no las hizo así, pero también vamos a ver conforme avance la campaña y él se vaya definiendo y hacia agosto, que el contexto internacional en los temas más generales también va a entrar. Entonces, no van a quitar el ojo sobre la migración. Agosto ya presidente o presidenta electo en México. También nuestro eso contexto político cambia, ¿no? Eso es muy interesante. Primero, pues dos mujeres y un tercero, bastante jóvenes los 3 en comparación comparando a los con Estados Unidos, de sí, Estados claro. Unidos. Y entonces creo que eso también, ahí hay una diferencia. Sí coincidimos, pero sí las diferencias son abismales. Creo que la percepción que México, en propio Estados Unidos, tenga 2 candidatas está impresionante, y eso también pues mete mucha presión sobre ellas, porque imagínate un Trump misógino imponiendo cosas a una presidenta mujer, va a ser interesante. Bueno, nos recordamos a Hillary Clinton, ¿no? Claro. Cómo se portó en los debates con ella. Sí. Trump es misógino brutalmente, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo ves Nikki Haley? ¿Le puede quitar algo todavía? Porque ella dijo, bueno, DeSantis se va, pero yo no. claro, fíjate que Nikki Haley, voy a decir algo terrible porque es republicana de estas duras, pero creo que me encanta la campaña que está teniendo. Ha sido bastante inteligente en cómo está manejando al propio Donald Trump, que recordemos que fue su jefe, ¿no? Además, ella fue su embajadora en Naciones Unidas, por ejemplo. Creo que no le va a arrebatar porque los afiliados a Trump son impresionantes y sobre todo la fuerza dura del Partido Republicano está con Trump, pero quizás sin verlo está tal vez coqueteando con él, entre comillas, ¿no? En el sentido de ser una buena candidata a la vicepresidencia. Muy bien, pues ha sido un gusto, Pía, platicar contigo. Al Muchísimas contrario, gracias. para mí estoy a sus órdenes porque esto solo está empezando y se pone Ahí bueno. vienen las Todavía falta, trompadas. todavía Ahí vienen falta. las trompadas. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.